puede llevar a una madre a quitarle la vida a sus propios hijos? Esta fue una pregunta que se hicieron los ciudadanos belgas en el año 2007, gracias a Genevieve, una mujer que cometió un terrible asesinato. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Bélgica. Acompáñenme a ver todos los detalles. Genevieve Lermite era una ama de casa que nació en Nivelles, Bélgica, el 16 de noviembre de 1966. Su padre Michael era un empresario y su madre Marina una enfermera. Genevieve además tenía dos hermanas menores, Catherine y Mireille. Durante el año 1988, cuando estaba realizando sus estudios, conoció a un hombre el cual se convertiría en su futuro esposo, llamado Bouchouaib Mokadem, quien estudiaba matemáticas y física, pero que no completó sus estudios. Después de conocerse, ellos iniciaron una relación y al final se casaron el 22 de septiembre del año 1990. Recién casados se mudaron al departamento del doctor Michael Char, un médico con quien Mokadem residía. Michael se había hecho amigo de la familia de Mokadem en Marruecos en la década de 1980 y sirvió como anfitrión del joven cuando éste llegó a Bélgica a sus 16 años. Según comentó Mokadem, él consideraba a Michael su padre adoptivo. En el año 1991, Genevieve terminó sus estudios con un diploma de francés e historia. Ese mismo año fue contratada como maestra. Poco después de comenzar esta nueva carrera, Genevieve dio a luz a su primera hija, a la cual llamó Jasmine, en el año 1992. Después del nacimiento de la primera hija de la pareja, el Dr. Michael compró una casa para vivir él, la pareja y la niña, dejando atrás el departamento que tenían. Mientras tanto, Mokadem trabajaba en una tienda y el doctor era el principal proveedor financiero de la casa. Genevieve no se opuso a vivir con él porque pensó que todo era de manera temporal. 3 años después, Genevieve dio a luz a su segunda hija, a la cual llamó Nora. Después del nacimiento de la pequeña, se le concedió durante un año una licencia de su puesto docente, debido a que se le diagnosticó con depresión posparto. Simultáneamente, Michael contrató a Mokadem para que se desempeñara como su asistente de archivo a tiempo parcial, y luego, 2 años después, en 1998, a tiempo completo. Durante este periodo, el doctor todavía estaba cubriendo la mayor cantidad de los gastos de la casa, incluidas las vacaciones, reparaciones, asignaciones mensuales y un seguro de vida para cada miembro de la familia. Genevieve dio a luz a 2 hijas más, Miriam en 1997 y Mina en el año 1999. Esto justo antes de que la familia se mudara de Bruselas a la ciudad provincial de Nivelles. Michael pagó toda la hipoteca de la segunda casa y también se mudó a vivir allí con la familia. Todos ellos vivían en un piso. Fueron varios años con Genevieve como ama de casa, dedicando su vida a sus hijas. Todos parecían estar perfectamente integrados, hasta que en cierto momento las tensiones comenzaron a aumentar entre Genevieve y su esposo. Él pasaba largas horas fuera de casa, convirtiéndose en un asistente habitual de un bar y un spa cercano. Además, hacía varios viajes cada año para visitar a su familia en Marrakech. La duración de los viajes oscilaba entre una semana y un mes, y Genevieve en estos periodos se sentía muy abandonada. En el año 2003, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo varón, al quinto que tenían, al cual llamaron Mehdi. Al año siguiente, el doctor le recomendó que Genevieve debía ver a un psiquiatra. Fue así como en el año 2005, Genevieve comenzó a ir a la consulta del doctor Diderik Beldenkes. Tenía una fuerte depresión
y le confiaba todo su sufrimiento al profesional. Genevieve le decía que se sentía obligada a dejar su trabajo como maestra, que vivía recluida en su matrimonio y que veía a sus familiares en secreto, y que además de eso ella no tenía ningún sentimiento bueno para el Dr. Michael. Lunes 27 de febrero del año 2007, Mokadem estaba en su último día de viaje visitando a su familia en Marruecos, cuando Genevieve decidió hablar con una de sus amigas más cercanas. Luego de la plática, ella le hizo saber a su amiga que eso le había ayudado mucho y que se sentía más aliviada. Según comentó la amiga más adelante a los investigadores, Genevieve le contó que sentía que su matrimonio se estaba destruyendo, que no podía disfrutar bien de su familia, y además de eso también externó los sentimientos horribles que tenía hacia el Dr. Michael Schar. Ella decía que el hombre era un bastardo que se había metido en su vida, que no la había dejado disfrutar su intimidad con su esposo y sus hijos, que siempre quería estar con ellos y sentía que eso era muy extraño. Si bien el hombre se había hecho cargo económicamente de la familia, ella sentía que eso era una doble intención, que no lo hacía porque fuese buena persona, sino porque quería algo más. También dijo que estaba muy enojada con Mokadem porque él no la entendía y no abría los ojos a lo que en realidad el doctor quería hacer con su familia. Al día siguiente, Mokadem regresó de su viaje y vio a Genevieve y a sus hijos. Ella a escondidas escribió 2 cartas. En una de estas, en el sobre, dejó unas joyas que eran para sus hermanas, y en la otra carta le escribió a la misma amiga con la que había estado hablando al día siguiente. Le dijo que tenía que repartir esas joyas entre sus hermanas y sus hijos, que había decidido que ellos eran los que tenían que tener eso porque eran joyas que ella había comprado y tenían que disfrutar sus hermanas y sus sobrinos, no otras personas. También comentó en esta carta que ella y sus propios hijos dejarían este mundo, que era la única solución que había encontrado. Ese día, luego de escribir las cartas y enviarlas por correo postal, Genevieve siguió con sus actividades normales. Llevó a sus hijos a la escuela, Mokadem se fue al trabajo y luego ella lo recogió. Fue después de recoger a los pequeños que inició con su plan. Genevieve había comprado 2 cuchillos de carnicero en el supermercado, los cuales escondió en un cajón. Llamó a su hija menor, Mina, mientras los otros pequeños miraban la televisión. Genevieve trató de estrangular a Mina, pero la niña luchó, por lo cual la mujer pensó que lo mejor era cortarle la garganta con uno de los cuchillos. Todo mientras pronunciaba algunas palabras de consuelo y se disculpaba con su hija. Mehdi fue el siguiente en ser asesinado, el más joven y el único varón. Sus intentos de estrangularlo también fallaron, así que de nuevo le cortó la garganta y lavó el cuchillo en el lavabo del baño. Luego de eso le dijo a su hija Miriam que tenía una sorpresa para ella en el cuarto. Cuando Miriam entró, Genevieve le dijo que se sentara en una silla y que se cubriera los ojos con un pañuelo de color azul. Cuando la pequeña hizo esto, Genevieve tomó una placa de mármol y se la estrelló en la cabeza, para luego cortarle la garganta. Después le pidió a otra de sus hijas, llamada Nora, quien era la favorita del Dr. Michael, que se sentara en otra silla. Esto mientras Genevieve le cortaba la garganta por detrás. Luego de matar a Nora, escribió las letras J-U-D en el espejo del baño, lo que según la investigación quería decir Judas. La última víctima fue su hija mayor Jasmine, con quien Genevieve hizo un procedimiento muy parecido al de sus otros hijos. Una vez todos estuvieron muertos, ella intentó suicidarse apuntándose el cuchillo al corazón, pero la daga no alcanzó el órgano vital. Despertó después de un rato de haberse desmayado y se dio cuenta lo que había hecho con sus hijos. Llamó a los servicios de emergencia y dijo la siguiente frase: «Hice algo muy grave, maté a mis hijos. Quería suicidarme, pero no puedo. Quiero morir». También escribió «Llamen a la policía» con un marcador rojo en la puerta de la casa. Evidentemente, después de la llamada al número de emergencias de la mujer,
Varios agentes de la ley se presentaron en su casa y además de eso algunos paramédicos. Según comentaron estas personas, los cuerpos de los pequeños fueron encontrados dentro de la casa. Algunos de ellos estaban abrazados a sus peluches. Mientras tanto, la madre estaba tirada al pie de las escaleras. Tenía una herida muy profunda y había perdido mucha sangre, pero aún estaba con vida. La mujer fue llevada al hospital y se le puso una fuerte custodia policial. Si bien ella en ese momento no podía decir nada, ya por teléfono había aceptado que había asesinado a sus hijos. Los exámenes forenses determinaron que los niños no habían sido drogados y que todos habían muerto por heridas con arma blanca. Era uno de los peores crímenes que se había visto en toda la historia de Bélgica. Luego de su recuperación, Genevieve al fin pudo hablar. Ella, estando en el hospital, dijo que todo lo había hecho orillada por su marido, por una vida que ella no quería, algo con lo cual no estaba contenta, y además de eso dijo que su depresión se debía a que se había visto obligada a vivir con un hombre al cual consideraba un extraño, solamente porque él solventaba todas las incidencias económicas de la familia. El juicio por el asesinato empezó el 8 de diciembre de 2008 y duró 2 semanas. Finalizó el 19 de diciembre del año 2008. El jurado estuvo compuesto por 8 mujeres y 4 hombres. Genevieve ya había confesado el asesinato de sus hijos y lo volvió a hacer frente al jurado, por lo cual el juicio se centró en qué fue lo que llevó a la mujer a cometer ese terrible crimen. En el inicio del juicio, la fiscalía pidió 30 años de prisión para Genevieve, diciendo que la mujer sabía todo lo que había pasado, que estaba coherente en el momento de los asesinatos y que además el crimen había sido uno de los peores que el país había vivido hasta ese momento. Ella se sentó en el banquillo de los acusados para poder dar su versión. Quería hablarle al jurado sobre cómo se sentía y por qué había hecho ese acto tan horrible. Genevieve comenzó hablando sin inmutarse. Se vio que en ella no había ni un solo ápice de emoción. Y además de eso tampoco volteó a ver al que en ese momento todavía era su esposo, Mokadem, quien se había sentado al lado del Dr. Michael en el juicio. Pero si bien no los volteó a ver, sí habló mucho de ellos. Genevieve le dijo al jurado que ella se había sentido presa durante todo su matrimonio, que el hecho de vivir con el doctor no era nada bueno ni para ella ni para sus hijos. Dijo que sentía que él tenía otras intenciones, pero no con sus pequeños, sino con su esposo. Genevieve declaró en el juicio que ella pensaba que el doctor Michael tenía una especie de enamoramiento platónico con Mokadem, y era por eso que él quería estar siempre cerca de él. La mujer dijo que incluso en su noche de bodas el doctor los acompañó en la habitación matrimonial, y que tuvieron que esperar que él se durmiera para mantener relaciones sexuales. Era todo muy difícil para ella y, según dijo, no había vivido a gusto. El doctor Michael era intrusivo, según sus propias palabras, veía la televisión con ellos, se tenían que ir de vacaciones con él y además la familia siempre aceptó eso porque dependían económicamente del hombre. La defensa también pidió que se le hicieran a la mujer distintos exámenes psicológicos para determinar si en efecto ella estaba 100% consciente en el momento en el que asesinó a sus hijos e intentó quitarse la vida. También dijo que ella había puesto el cadáver de su hija Nora de 13 años en el baño que utilizaba el doctor porque quería lastimarlo, ya que sabía que Nora era su favorita. Continuó diciendo que pensaba que su marido era un homosexual reprimido, que se había comprado una mujer y unos niños. También comentó que vivía muy atenazada y que luego de casarse había comenzado un tipo de triángulo amoroso sentimental con el doctor. Dijo además que al inicio de todo ella veía la presencia del médico como protectora, una especie de abuelo benévolo, pero la cohabitación se transformó. Había silencios y secretos, y además de eso ella sentía que su marido la odiaba. Y también ella comenzó a odiarlo a él. Decía que Mokadem la odiaba a ella
porque por culpa de ella no podía vivir plenamente con el doctor. Finalmente volvió a decir que su marido era un homosexual reprimido. Después de la declaración de Genevieve, los psiquiatras expusieron que se había determinado que la mujer no estaba en su sano juicio cuando cometió los actos y que no debería ser responsable de sus acciones, ya que había estado luchando contra una depresión muy grave durante muchos años. Dijeron que ella veía en su mente la muerte de sus hijos y su suicidio como la única salida que tenía. Dijeron también que debía ser admitida en una institución psiquiátrica en lugar de ir a prisión. También se dijo que el día antes de los asesinatos, Genevieve había llamado a su psiquiatra para que le diera una cita urgente, pero él le dijo que en ese momento no podía atenderla. Llegó el turno de que el doctor Michael y que además McAdam subieran al estrado para hacerles distintas preguntas. Ambos dijeron lo mismo. Para ellos todos eran una familia feliz. McAdam veía al doctor Michael como un padre adoptivo, y él veía a los hijos de McAdam como sus nietos y a él como un hijo. Comentó que le tenía mucho aprecio a la familia del hombre porque los había conocido en Marruecos hacía muchos años y habían sido personas muy hospitalarias con él. También comentó que jamás hubo ningún episodio de violencia y que nunca se dio cuenta de que la mujer estaba incómoda con su presencia. McAdam, por su parte, también agregó que su esposa nunca le comentó que la presencia del doctor no le gustaba. Él dijo que si ella hubiese hablado de esto, él hubiera intentado alguna forma de solucionarlo todo. Pero también dijo que convivían con el doctor porque él los apoyaba mucho económicamente y además de eso también de manera emocional. Dijo que la idea de que Genevieve fuera a un psiquiatra había sido del propio médico y que con eso se podía demostrar que él le tenía mucho aprecio a ella. Luego de todo esto, al terminar el juicio, la acusada dijo que estaba dispuesta a aceptar cualquier castigo que le dieran porque se lo merecía. El 19 de diciembre de 2008, la acusada recibió la pena máxima por el asesinato de sus 5 hijos. El tribunal y el jurado no tuvieron en cuenta ninguna circunstancia atenuante. Si bien la fiscalía había pedido 30 años, le dieron la cadena perpetua. Ella había solicitado y recibido una sentencia de divorcio antes del juicio. Al principio, McAdam apeló esta decisión, pero luego cuando se supo el veredicto retiró su objeción y lo aceptó. Genevieve no pudo pagar los costos del juicio, por lo cual según la ley belga la persona que tenía que llevar a cabo todos estos gastos era su ex esposo. Los gastos se pagaron producto de la venta de una casa que tenía el doctor Michael. En febrero del año 2010, McAdam se volvió a casar con Asme Beldi, una profesora de Derecho Islámico de la Facultad de Ciencias Islámicas de Bruselas. Tuvieron una hija aproximadamente un año después. Mientras estaba comenzando a cumplir su condena, Genevieve presentó una demanda por daños y perjuicios por 3 millones de euros contra su psiquiatra. Ella dijo que si su psiquiatra se hubiera apresurado a verla, en el estado tan perturbado que ella estaba, seguramente el crimen no se hubiera cometido. Pero el tribunal dictaminó que los cargos contra el hombre eran irrelevantes. En junio del año 2019 se conoció que la mujer había obtenido la libertad condicional. En ese momento se reclasificó a un centro psiquiátrico cerrado. Posteriormente, en diciembre de 2020, cambió de lugar de vida a un lugar de acogida más abierto, ayudando a adultos con dificultades mentales. En septiembre de 2021, el servicio de rescate fue llamado a intervenir en este lugar. Al ingresar, los rescatistas encontraron de nuevo a Genevieve en una escena muy parecida a la del asesinato de sus hijos. La mujer estaba con un cuchillo en su cuerpo y en un charco de sangre. Se había perforado un pulmón y rozado levemente el corazón. De inmediato fue hospitalizada y como su primer intento de suicidio, este falló. Al recuperarse fue remitida de nuevo al centro psiquiátrico. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy lamentable, es también más lamentable todavía cuando hay pequeños involucrados en todo esto
unos niños que realmente no sabían lo que estaba sucediendo y una madre que pensó que la mejor solución era quitarles la vida y también quitársela a ella. En un segundo intento de suicidio, ella pues tampoco lo logró y ahora está de nuevo en un centro psiquiátrico. Si bien recibió la máxima condena, por algún motivo ella pudo ser trasladada a este centro psiquiátrico para poder estar en observación. Al final veremos si más adelante seguimos teniendo noticias de ella y además también de cómo va su proceso. Por su parte, su esposo volvió a hacer su vida y no se ha vuelto a ver en ninguna imagen de noticiero o de periódico o algún medio público. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me encuentran en mis redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter e Instagram como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.